Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Bos días, te habla Abraham Soya. Y no me he equivocado. Es que así se dice buenos días en gallego, bos días. El pasaje bíblico de hoy se encuentra en Hechos 12, del 12 al 25. Y lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Vamos a leer la primera parte del pasaje, los versículos 12 al 19. Enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta se fue corriendo a avisarles a los demás. Todos le decían que estaba loca, pero como ella insistía en que Pedro estaba a la puerta, pensaron entonces que tal vez había visto a un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando finalmente le abrieron, todos se quedaron sorprendidos de verlo allí. Pedro les hizo señas para que se callaran y empezó a contarles cómo Dios lo había sacado de la cárcel. También les dijo: vayan y cuenten esto a Jacobo y a los demás seguidores de Jesús. Luego se despidió de todos y se fue a otro pueblo. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados. Ninguno sabía lo que había pasado, pero todos preguntaban: ¿dónde está Pedro? El rey Herodes Agripa ordenó a sus soldados que buscaran a Pedro, pero ellos no pudieron encontrarlo. Entonces Herodes les echó la culpa y mandó que los mataran. Recuerda que Herodes había encarcelado a Santiago y a Pedro. A Santiago lo mataron, pero Pedro fue liberado milagrosamente por un ángel de Dios. ¿Quién te gustaría ser, Santiago o Pedro? ¿Por qué Dios permitió que Santiago muriera y, sin embargo, libró de una forma tan poderosa a Pedro? ¿Acaso Santiago era menos espiritual que Pedro? ¿O tuvo menos fe que Pedro? Aquí aprendemos una gran lección. Nunca te compares con otros. Nunca te preguntes por qué él sí y yo no. ¿Por qué tengo esta enfermedad y él no? ¿Por qué él tiene un sustento tan bueno y yo no? ¿Por qué él tiene una historia milagrosa de liberación que podrá contar a sus hijos y nietos y yo no? Corta esa raíz de amargura antes de que crezca, porque es más fácil arrancar una raíz que talar un árbol. Confía en la soberanía de Dios. Es mejor morir en la voluntad de Dios que vivir fuera de su voluntad. Recuerda también que la iglesia estaba orando fervientemente por Santiago y Pedro, pero Dios responde a la misma oración con diferentes respuestas para cada uno. Así es que Pedro, al salir de la cárcel, se va a la iglesia donde estaban orando y llama a la puerta. Rode, una jovencita, al escuchar que es Pedro, se pone tan contenta que no le abre, lo deja fuera y va a darles la noticia a los demás. Otra lección para aprender. A veces un joven tiene más fe que los adultos de la iglesia. Rode creyó a Pedro, pero los demás le dijeron: niña, no digas tonterías. ¿No ves que estamos orando por Pedro, porque está en la cárcel? Sabes, si tienes la puerta de la iglesia cerrada, por temor a quién pueda entrar, te vas a perder muchos milagros. ¡Pum! 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 Y Pedro sigue llamando, como un pájaro carpintero contra la madera de la puerta. ¿Pero dónde estará esta gente?, se preguntaría. Al final le abren la puerta. Me imagino a Pedro, con lo impulsivo que era, diciendo: a ver, hermanos, que tardáis más vosotros en abrir esta puerta que todas las que tuve que atravesar para salir de la cárcel. Tenéis suerte que estoy lleno del Espíritu, porque si no os reviento a todos. Ahora, piensa en esto. La única puerta que el ángel no abrió fue la de la iglesia, porque eso era responsabilidad de la iglesia, no suya.
Dios hace milagros, pero hay cosas que son responsabilidad mía y que a veces, por falta de fe, no veo. Mientras la iglesia oraba por Pedro, Dios ya estaba respondiendo a esa oración de una forma increíble, pero la iglesia no se lo esperaba. Es como si los hermanos estuvieran orando y diciendo: Señor, por favor, saca a Pedro de la cárcel. Y cuando Pedro sale y llama a la puerta, le dicen: Pedro, no nos molestes, que estamos orando por ti. La gran lección de este pasaje es: cuando ores, recuerda a quién le estás orando. ¿Tengo un Dios de bolsillo a quien le pido cosas insignificantes? ¿O mi Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos? Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Qué tremenda la respuesta de Dios a la oración de la Iglesia. A pesar de nuestra incredulidad, de nuestra falta de fe, de nuestro miedo, de nuestra puerta cerrada, Dios sigue siendo especialista en imposibles. Que no te falte la fe, hermana, hermano, mientras tú luchas en oración, sin saber qué va a pasar con ese problema. Aunque no puedas verlo, Dios ya está obrando, ya está respondiendo, ya está enviando ángeles, rompiendo cadenas, abriendo puertas. ¿Lo crees? Como dijo el pastor Herbert Lockyer, la oración es el delgado nervio que mueve los músculos de la omnipotencia. Leamos ahora los versículos que nos faltan del pasaje. Hechos 12, versículos 20 al 25. Herodes Agripa estaba muy enojado con la gente de los puertos de Tiro y de Sidón. Por eso un grupo de gente de esos puertos fue a ver a Blasto, un asistente muy importante en el palacio de Herodes Agripa, y le dijeron: nosotros no queremos pelear con Herodes porque nuestra gente recibe alimentos a través de su país. Entonces Blasto convenció a Herodes para que los recibiera. El día en que iba a recibirlos, Herodes se vistió con sus ropas de rey y se sentó en su trono. Luego, lleno de orgullo, les habló. Entonces la gente empezó a gritar: Herodes Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un dios. En ese momento, un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo, porque Herodes se había creído Dios. Más tarde murió, y los gusanos se lo comieron. Los cristianos siguieron anunciando el mensaje de Dios. Bernabé y Saulo terminaron su trabajo en Jerusalén y regresaron a Antioquía. Con ellos se llevaron a Juan Marcos. Esta historia es totalmente diferente a la anterior. Si antes un ángel liberó a Pedro de la cárcel, ahora un ángel hirió de muerte a Herodes. La diferencia es la siguiente. Una iglesia que ora es una iglesia humilde, que reconoce su necesidad de Dios. Pero Herodes era todo lo contrario, un gobernante orgulloso y soberbio que se creía un dios. Y el final escatológico de todo esto también será igual. La iglesia humilde del Señor, que ahora es perseguida y humillada, será nada más y nada menos que la esposa de Cristo. Y los gobernantes de este mundo, que ahora se exaltan y roban el dinero del pueblo, serán condenados por toda la eternidad. Oro para que Dios te bendiga a través de esta meditación. Un abrazo en Cristo. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.